Puedo empezar, ¿no? Ya, listo. Entonces vamos a empezar la clase de biología y ahora vamos a hablar acerca de histología. ¿No? Histología. En la primera clase, ¿no es cierto? En la primera clase del curso se hizo referencia a los campos de acción de la biología, ¿verdad? ¿Cuáles son los dominios? ¿Cuáles son los campos de acción de la biología? Y dentro de esos dominios, dentro de esos campos de acción, habíamos mencionado justamente a la histología. Y la histología hace referencia al estudio de los tejidos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con tejidos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con tejidos es objeto de estudio de la histología. Si hablamos de tejidos vegetales, entonces será una histología vegetal. Si hablamos de tejidos animales, entonces haremos referencia a la histología animal. Entonces, en principio, todo lo que tiene que ver con tejidos es campo de estudio, es objeto de estudio de la histología, ¿no? De la histología. Ahora la pregunta sería, ¿qué es un tejido? ¿No es cierto? ¿A qué le denominamos tejido? Miren, tejido viene a ser conjunto de células que comparten ciertas características, ¿no? Es un conjunto de células que comparten ciertas características, generalmente tienen el mismo origen, ¿no? Por lo general tienen el mismo origen, y van a participar o colaborar en una misma función. Esa masa de células que comparten características, tienen el mismo o suelen tener el mismo origen y colaboran de una misma función, la vamos a denominar tejido. ¿No? A eso le denominamos tejido. Ese es un tejido. Entonces, estos tejidos son objeto de estudio de la histología. Habrá tejidos vegetales, como estábamos mencionando, y tejidos animales. Vamos a empezar a hacer referencia a los tejidos vegetales. ¿No? Vamos a hacer referencia a los tejidos vegetales. Entonces, vamos a iniciar con los tejidos vegetales. ¿No? Vamos a empezar con los tejidos vegetales. ¿Qué tejidos podemos mencionar en los vegetales? Vamos a encontrar varios tipos de tejidos, cada uno de estos con sus propias características, cada uno de estos con sus propias singularidades. Empecemos con los denominados meristemos. ¿No? Empecemos con los meristemos. ¿Qué son los meristemos? Los meristemos vienen a ser tejidos de crecimiento. Todo lo que sea crecimiento en una planta, relacionarlo con meristemos. Todo lo que sea crecimiento son meristemos. Responsable del crecimiento en la planta, ni hablar, meristemos. Como son tejidos de crecimiento, entonces sus células están en constante división, continuamente se están dividiendo. Y eso es lógico, pues, ¿no? ¿Por qué es lógico? Porque si es un tejido de crecimiento, entonces tienen que aumentar el número de células, ¿verdad? El número de células tienen que aumentar, para aumentar las partes, para aumentar la masa celular, etc. Como es un tejido de crecimiento, entonces esas células continuamente se tienen que estar dividiendo. Entonces son células en constante división, ¿no? Son células en constante división. Es un tejido que está presente durante todo el ciclo de vida de una planta. Durante todo el ciclo de vida de una planta, nosotros vamos a encontrar meristemos. Siempre vamos a encontrar el meristemo, ¿no? Siempre está presente durante todo el ciclo de vida de una planta. Y según dónde se encuentre, según dónde se ubique este meristemo, en qué parte de la planta se va a ubicar, nosotros vamos a encontrar dos tipos de meristemos. Vamos a encontrar primero el denominado meristemo apical. ¿No? El denominado meristemo apical. Apical viene de ápice. ¿Y qué es el ápice? El ápice es el extremo. Entonces te van a decir, se encuentra en el ápice de los tallos y las raíces, ¿no? Entonces, en una plantita, el extremo del tallo, este de aquí, se denomina ápice. Y el extremo de las raíces se denomina también ápice. Ápice de los tallos y las raíces. Ahí encontramos abundante meristemo apical.
Apical viene de ápice, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese lugar nosotros encontramos gran cantidad de meristemo apical. ¿De qué es responsable el meristemo apical? El meristemo apical es responsable del crecimiento en longitud de una planta, es responsable de la altura de la planta. El crecimiento de la altura, ¿no? de la longitud de una planta, esa es responsabilidad del meristemo apical. ¿Ya? Eso es responsabilidad del meristemo apical. Y este meristemo está presente en todas las plantas. Todas las plantas tienen meristemo apical. ¿No? Todas las plantas van a tener meristemo apical. Todas. ¿No? Toda planta tiene un meristemo apical. Pero hay otro meristemo. Este meristemo apical, les decía, está presente en todas las plantas. Por si acaso, al meristemo apical le llaman también meristemo primario. ¿No? Toma el nombre también de meristemo primario. ¿Por qué? Porque existe otro meristemo. Ese otro meristemo toma el nombre de meristemo secundario. ¿No? Toma el nombre de meristemo secundario. ¿Y el meristemo secundario de qué es responsable? Ya no es responsable del crecimiento de la altura de la planta. Es responsable del crecimiento en grosor de una planta. Es responsable del crecimiento en ancho de una planta. Ya no de la altura, sino del diámetro, del ancho. Entonces, ese meristemo responsable del crecimiento en grosor, ¿no es cierto?, es el meristemo secundario. ¿Ya? Es el meristemo secundario. Altura, meristemo apical. Grosor, meristemo secundario. ¿No? El meristemo secundario. ¿Quiénes tienen meristemo secundario? Meristemo secundario lo tienen las plantas leñosas. Lo tienen las plantas leñosas. ¿No? Las plantas leñosas tienen ese meristemo secundario. ¿No es cierto? Entonces, este meristemo secundario, ¿no? Este meristemo secundario está presente en las plantas leñosas. ¿No? Está presente en las plantas leñosas. Las plantas leñosas, ¿quiénes son? Son plantas capaces de formar madera. Entonces, esas plantas capaces de formar madera son denominadas plantas leñosas. En esas plantas leñosas nosotros encontramos el meristemo secundario. Plantas leñosas. Por ejemplo, todos los árboles, ¿no es cierto? Todos los árboles son plantas leñosas. ¿No? Son plantas leñosas. Ahí encontramos meristemo secundario. Si te dicen, ¿no? Por ejemplo, la alfalfa tiene meristemo secundario. Falso. ¿Y por qué es falso? Porque la alfalfa es una hierba, ¿no es cierto? Es una herbácea. Entonces, ahí no hay meristemo secundario. Habrá meristemo básicamente apical. El pino solo tiene meristemo secundario. También es falso. ¿Por qué? El pino es un árbol. ¿Tiene meristemo secundario? Sí. ¿Pero solo tiene meristemo secundario? No. También hay meristemo apical. Recuerda que el meristemo apical está presente en todas las plantas. En cambio, el meristemo secundario solamente en las plantas leñosas. ¿No? Solamente en las plantas leñosas. Ahora, este meristemo secundario a su vez, ¿no? Lo podemos encontrar bajo dos formas. Este meristemo secundario puede ser denominado el cambium vascular y otro tipo es el denominado cambium suberoso. Entonces, dos tipos de meristemo secundario, ¿no? El cambium vascular y el cambium suberoso. Dos tipos de meristemo secundario. Cambium vascular y cambium suberoso. ¿Cuál es la diferencia? El cambium vascular es aquel meristemo secundario que se encuentra entre los vasos conductores. ¿Cuáles son los vasos conductores? Los vasos conductores son dos en la planta. Los vasos conductores son el xilema y el floema. Entonces, el cambium vascular se va a encontrar entre un tejido que es el floema y
otro tejido que es el xilema. Entre el xilema y el floema se va a encontrar el cambium vascular. Aquí se encuentra el cambium vascular. Entonces, este cambium vascular se encuentra entre el xilema y el floema. Como se encuentra entre los vasos conductores, ¿cuáles son los vasos conductores? Xilema y floema, que ya lo vamos a mencionar. Ahí se encuentra ese tejido, el cambium vascular. Por eso es que también te pueden decir que el cambium vascular origina al xilema y al floema. Cambium vascular. Y el otro cambium es el cambium suberoso. ¿Dónde se encuentra el cambium suberoso? En la parte más externa de la corteza. Se encuentra en la corteza hacia la parte externa. En la parte externa de la corteza, ahí se encuentra el cambium suberoso. ¿Y a qué da origen el cambium suberoso? El cambium suberoso da origen a un tejido protector. Da origen a un tejido protector denominado peridermis. Denominado peridermis. Entonces, mira, cambium vascular, ¿dónde se encuentra? Entre el xilema y el floema. Ahí se encuentra el cambium vascular. Vascular viene de vaso. ¿Cuáles son los vasos conductores en la planta? El xilema y el floema. Entonces, entre el xilema y el floema se encuentra el cambium vascular. Y el cambium suberoso se encuentra hacia la parte externa de la corteza. ¿A quién da origen? A un tejido protector. ¿Cómo se denomina ese tejido protector? Peridermis. ¿No? Ese tejido protector toma el nombre de peridermis. Esos son los tejidos de crecimiento, los meristemos. ¿No? Los meristemos vienen a ser los tejidos de crecimiento. ¿Cuáles eran? El meristemo apical y el meristemo secundario. ¿No es cierto? El meristemo apical y el meristemo secundario. Meristemo apical, ¿responsable de qué? De la longitud de la planta, de la altura de la planta, el crecimiento en altura de la planta. Meristemo apical. Meristemo secundario, ¿responsable de qué? Del grosor de la planta, del ancho de la planta. ¿No? De eso es responsable el meristemo secundario. ¿Quiénes tienen meristemo apical? Todas las plantas tienen meristemo apical. ¿Quiénes tienen meristemo secundario? Las plantas leñosas. ¿Quiénes son las plantas leñosas? Aquellas capaces de formar madera. Los árboles, obviamente, son plantas leñosas. Ese meristemo secundario puede ser llamado cambium vascular, si se encuentra entre el xilema y el floema, o cambium suberoso, si está en la parte externa de la corteza y origina a la peridermis. Ahora, por si acaso, los meristemos también se les denomina tejidos embrionarios. ¿Por qué es denominado tejido embrionario? Porque el meristemo se encuentra en gran cantidad en el embrión de una planta y es el responsable de dar origen al resto de tejidos. O sea, en un embrión vegetal, el tejido que básicamente vamos a encontrar es meristemo. Y ese meristemo va a dar origen al resto de tejidos. Por eso es que puedes encontrar que al meristemo también se le mencione como un tejido embrionario. ¿No? Como un tejido embrionario. Y en una planta ya obviamente adulta, ya formada, entonces la función de este meristemo va a ser el crecimiento, ¿no? O sea, en longitud o en grosor. Tejidos de crecimiento. ¿Qué otro tejido encontramos en la planta? Vamos a mencionar ahora los tejidos de protección. ¿Cuáles son esos tejidos de protección? Empecemos por el más externo. El tejido más externo que puede presentar una planta es la epidermis. ¿No? Es la epidermis. La epidermis es el tejido más externo que puede presentar una planta. ¿No? Es el tejido más externo que puede presentar una planta. Esa epidermis es el tejido más superficial que puede presentar la planta. Y lo tienen todas las plantas. Todas las plantas tienen epidermis. ¿No? Todas las plantas van a presentar epidermis. ¿Por qué se caracteriza la epidermis? La epidermis se caracteriza porque va a presentar células totalmente planas, ¿no? Células totalmente aplanadas. Son células que no tienen cloroplastos, ¿no? No van a presentar cloroplastos. Entonces son células sin cloroplastos y células totalmente aplanadas, ¿no? Células totalmente aplanadas. Estas células
que son células totalmente planas, ¿no? Entonces van a ser células totalmente planas, que carecen de cloroplastos, ¿no? Tienen núcleo, obviamente, pero carecen de cloroplastos. Estas células están cubiertas por una sustancia. Esa sustancia que cubre estas células se denomina la cutina. La cutina es la sustancia que está recubriendo a las células de la epidermis. Características de las células de la epidermis: células planas que no tienen cloroplastos, ¿no? Células planas que no tienen cloroplastos. Ahora, en esta epidermis nosotros vamos a encontrar unas estructuras responsables del intercambio gaseoso en las plantas, responsables de que los gases ingresen y salgan de la planta. Esas estructuras toman el nombre de estomas. ¿Y de qué está formado un estoma? Un estoma está formado de dos células curvas. Son dos células curvas, y estas células curvas sí tienen cloroplastos. Estas células curvas que forman los estomas sí tienen cloroplastos, ¿verdad? Ese es un estoma, ¿no? Alrededor de ese estoma se va a encontrar, obviamente, las células de la epidermis, ¿verdad? Están rodeados de las células de la epidermis, que son células que ya hemos dicho no tienen cloroplastos, pero las células que están formando los estomas sí van a presentar cloroplastos, ¿ya? Entonces, esta estructura formada por dos células curvas toma el nombre de estoma. Esas células que forman los estomas sí tienen cloroplastos. Las células que forman los estomas, toman el nombre de células oclusivas, ¿no? Entonces, estas células se llaman células oclusivas, o les denominan también células guarda. Células oclusivas, o llamadas también células guarda, ¿ya? O denominadas también células guarda, que son dos células curvas, en cuyo interior sí hay cloroplastos. Ahora, entre las dos células hay un espacio. Ese espacio toma el nombre de ostiolo. Ese espacio toma el nombre de ostiolo. El ostiolo, entonces, es el espacio que está entre esas dos células curvas, ¿no? Entre esas dos células oclusivas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se va a dar el intercambio gaseoso? Estas dos células curvas, ¿verdad? Estas dos células curvas, cuando los gases tienen que ingresar o salir, se separan, ¿no? Entonces dejan al descubierto el ostiolo. Entonces, continuamente están haciendo esto, ¿verdad? Continuamente están haciendo esto, ¿no? Entonces, al hacer esto, están permitiendo que los gases salgan e ingresen. ¿Por qué? Porque están dejando al descubierto el ostiolo. Entonces, ¿cuál es la función de los estomas? Permitir el intercambio gaseoso y permitir la transpiración. Intercambio gaseoso y transpiración se dan gracias a la acción de los estomas. ¿Dónde se encuentran los estomas? En la epidermis. ¿Qué es la epidermis? Un tejido de protección que está presente en todas las plantas. Es el tejido más superficial que pueden presentar las plantas. Es el tejido más superficial que pueden presentar las plantas. Pero hay otro tejido protector también, ¿no? Existe otro tejido protector. Ese otro tejido protector viene a ser la peridermis. ¿No? Viene a ser la peridermis. La peridermis es otro tejido protector también. ¿Quién presenta la peridermis? ¿Todas las plantas? No, no lo presentan todas las plantas. La peridermis está presente solamente en las plantas leñosas. Solamente las plantas leñosas tienen peridermis. ¿Quiénes eran las plantas leñosas? Aquellas capaces de formar madera. Esas plantas presentan peridermis. Y
Esta peridermis, ¿cuándo aparece? Aparece reemplazando a la epidermis. ¿Cuándo? Cuando la planta leñosa empieza a crecer en grosor. Al crecer en grosor, la peridermis va a reemplazar a la epidermis. ¿No? Entonces, ¿la planta leñosa tiene epidermis? Sí, tiene epidermis, pero cuando crece en grosor, esa epidermis es reemplazada por la peridermis. Cuando ya se da ese crecimiento en grosor de una planta. Entonces, tejidos protectores son epidermis y peridermis. ¿Ya? Epidermis y peridermis son los tejidos protectores que van a estar presentes en las plantas. ¿Ya? Que van a estar presentes en las plantas. Bien, ¿qué otro tejido? ¿Qué otro tejido podríamos mencionar en las plantas? Está el tejido fundamental, ¿no? Llamado tejido fundamental, que es el parénquima. El parénquima. El parénquima es el tejido más abundante que se presenta en una planta. ¿No? El tejido más abundante que está presente en una planta toma el nombre de parénquima. ¿No? Ese parénquima entonces es el tejido más abundante que está presente en las plantas, ¿no? El parénquima. ¿Por qué se caracteriza el parénquima? Porque sus células presentan núcleos pequeños, ¿no? Son células con núcleos pequeños, y estas células van a tener gran cantidad de vacuolas, y vacuolas generalmente grandes, ¿no? Entonces, son células con núcleos pequeños, pero con vacuolas grandes, ¿no? Con vacuolas grandes. Y vamos a encontrar básicamente dos variedades de parénquima. ¿Ya? Vamos a encontrar dos variedades de parénquima. ¿Cuáles son esas dos variedades de parénquima? Vamos a encontrar al parénquima clorofiliano y al parénquima de reserva. Parénquima clorofiliano y parénquima de reserva. Diferencias, por el nombre lo pueden deducir, ¿no? Parénquima clorofiliano, ¿qué significa? Que tiene gran cantidad de clorofila. ¿Y dónde está la clorofila? Eso ya se mencionó en su clase pasada, ¿no? La clorofila está presente en los tilacoides. ¿Y dónde están los tilacoides? En los cloroplastos, ¿no es cierto? Entonces, las células de este parénquima tienen gran cantidad de cloroplastos. Tienen numerosos cloroplastos. Como hay numerosos cloroplastos, entonces hay abundante clorofila. Por eso el nombre de parénquima clorofiliano, ¿verdad? Al tener gran cantidad de cloroplastos, hay gran cantidad de clorofila. ¿Cuál es la función del parénquima clorofiliano? Bueno, una es obviamente, ¿no? Darle la coloración verde a las hojas y a los tallos, ¿verdad? Porque la clorofila, recuerda que es un pigmento verde. Pero además de eso, es el tejido donde fundamentalmente se lleva a cabo la fotosíntesis. No es que solamente ahí se lleve a cabo la fotosíntesis, ¿no? Sino que simplemente al tener células con gran cantidad de cloroplastos, entonces la gran fotosíntesis de una planta se lleva a cabo fundamentalmente ahí, ¿no? Por eso se dice que el responsable de la fotosíntesis de las plantas básicamente es el parénquima clorofiliano. Pero en realidad cualquier célula que tenga cloroplastos puede hacer fotosíntesis, ¿no? Lo que pasa es que estas células tienen mayor cantidad de cloroplastos que otras células, ¿no? Y el otro parénquima es el parénquima de reserva. Y la función del parénquima de reserva, la función fundamental del parénquima de reserva, va a ser almacenar sustancias, ¿no? Almacenar sustancias de reserva, ¿no? Almacenar sustancias de reserva. Puede almacenar lípidos, puede almacenar proteínas, ¿no? O pueden almacenar agua también, ¿no? Eso es fundamental, por ejemplo, en las plantas que habitan en climas totalmente secos, ¿no? En climas desérticos, ¿no? Los cactus, por ejemplo, ¿no? Están en climas totalmente desérticos donde hay una escasez continua de agua, entonces la poca agua disponible la tienen que almacenar, ¿verdad? ¿Y dónde la van a almacenar? En las vacuolas de su parénquima de reserva, en las vacuolas de las células del parénquima de reserva. Ahí almacenan gran cantidad de agua. Este parénquima entonces puede ser parénquima clorofiliano o parénquima de reserva. El parénquima es el tejido más abundante en una planta, ¿no? El parénquima es el tejido que se encuentra en mayor cantidad en
en una planta. ¿Qué más? ¿Qué otros tejidos? Están los tejidos de sostén. ¿Cuáles son los tejidos de sostén? Los tejidos de sostén son el colénquima, y otro tejido de sostén o de soporte es el esclerénquima. Colénquima y esclerénquima son tejidos de soporte, son tejidos de sostén. Los tejidos de sostén o de soporte en una planta son el colénquima y el esclerénquima. El colénquima es un tejido de soporte, es un tejido de sostén que lo vamos a encontrar fundamentalmente en estructuras o en órganos que están en pleno crecimiento. Por ejemplo, el peciolo, ¿no? El peciolo de las hojas, ¿no? Ahí vamos a encontrar abundante colénquima, ¿no? Se encuentra en estructuras de la planta que están en pleno crecimiento. Está formado por células cuyas paredes están engrosadas con una gran cantidad de celulosa, ¿no? Existe una gran cantidad de celulosa en sus paredes, por eso te van a decir que son paredes celulósicas. ¿Qué significa que te digan que son paredes celulósicas? Que hay una gran cantidad de celulosa en sus paredes. En cambio, el esclerénquima está formado por células muertas. Te van a decir células muertas o te pueden decir células sin protoplasma. Cuando a ti te dicen que son células sin protoplasma, te están diciendo que son células muertas. ¿Por qué? Relaciona siempre el término protoplasma con materia viva. Entonces, si yo te digo, son células sin protoplasma, listo, inmediatamente piensas, son células muertas, porque no tienen materia viva. Cuando te digan, son células que tienen protoplasma, entonces te están diciendo que son células vivas. Pero si te dicen, son células sin protoplasma, son células muertas. Y eso ocurre aquí. El esclerénquima está formado por células muertas, células que no tienen protoplasma, ¿no? Células que no tienen protoplasma, cuyas paredes, te van a decir, están lignificadas. ¿Qué significa que estén lignificadas? Que tienen gran cantidad de lignina. Van a presentar una gran cantidad de lignina. En el colénquima, las paredes, te decían, son celulósicas. En el esclerénquima, las paredes son lignificadas. ¿No es cierto? El principal componente, en este caso, de la pared va a ser la lignina, ¿no? Entonces, colénquima está formado por células vivas, cuyas paredes tienen gran cantidad de celulosa. El esclerénquima está formado por células muertas, o te van a decir células sin protoplasma, cuyas paredes son lignificadas. Pero ambos tejidos son tejidos de sostén, son tejidos de soporte. Luego tienes los tejidos conductores. Los tejidos conductores también son dos, que ya los habíamos mencionado por ahí. Son el xilema y el floema. Entonces, tejidos conductores son xilema y floema, ¿no? El xilema y el floema son los tejidos conductores. El xilema es un tejido conductor por el cual se va a transportar agua y minerales. El agua y los minerales se transportan por el xilema, ¿no? Agua y minerales van a transportarse por el xilema. Para eso, el xilema va a tener unos conductos. Esos conductos que tiene el xilema por donde va a circular el agua y los minerales toman el nombre de las tráqueas. Toman el nombre de tráqueas, o llamadas también vasos leñosos. Tráqueas o vasos leñosos. Las tráqueas, o llamados también vasos leñosos, son conductos que tiene el xilema, por el cual circula el agua y los minerales, ¿no? Por el cual va a circular el agua y los minerales. Estas tráqueas o vasos leñosos pueden adoptar varias formas, ¿no? Espiraladas, ¿no? Cilíndricas, etc. Y van a estar formadas por células muertas. Células muertas, es decir, células sin protoplasma, ¿no? Cuyas paredes están lignificadas.
¿ya? Cuyas paredes se encuentran lignificadas. Entonces, el agua y los minerales circulan por las tráqueas o vasos leñosos, que son los conductos del xilema. El xilema es lo que conforma la madera. Lo que nosotros llamamos madera, eso es xilema, ¿no? Está constituido por xilema. ¿Cuál es el otro tejido conductor? El floema. El otro tejido conductor es el floema. ¿Qué va a circular por el floema? Por el floema circula la llamada savia elaborada. La savia elaborada va a circular por el floema. ¿Qué es la savia elaborada? ¿A qué se le denomina savia elaborada? Savia elaborada viene a ser toda la masa orgánica que fabrica la propia planta. Son las moléculas orgánicas que sintetiza la propia planta, ¿verdad? Esos nutrientes orgánicos que elabora la propia planta toma el nombre de savia elaborada. En la fotosíntesis, las plantas son capaces de fabricar sus propios nutrientes. A esa masa orgánica que fabrica la propia planta se le conoce como savia elaborada. ¿Ya? Entonces, y esa savia elaborada circula por el floema. Para ello, el floema también presenta unos conductos. Va a presentar unos conductos. Esos conductos toman el nombre de los tubos cribosos. ¿Ya? Tubos cribosos, o llamados también vasos liberianos. Tubos cribosos o vasos liberianos. ¿Qué son los tubos cribosos o vasos liberianos? Conductos del floema. ¿Qué circulan por estos tubos cribosos o vasos liberianos? La savia elaborada. ¿Qué es la savia elaborada? La masa orgánica que fabrica la propia planta, los nutrientes que elabora la propia planta, ¿no es cierto? Y que van a empezar a circular por el floema. Este floema, entonces, presenta estos conductos llamados tubos cribosos o vasos liberianos. Los tubos cribosos o vasos liberianos están formados por células vivas, es decir, células que tienen protoplasma, pero que han perdido el núcleo. Entonces, son células que no tienen núcleo. Son células vivas, pero que no tienen núcleo. Por eso es que siempre las células que están formando parte de estos tubos, estas células siempre están anexas a células con núcleo. Como las células de los tubos cribosos no presentan núcleo, entonces siempre tienen que estar junto a células nucleadas. ¿Ya? Siempre. ¿No? Porque si no, no podrían dirigir muy bien su ciclo de vida, ¿no? Entonces, y sus nutrientes, etc. Entonces, siempre estas células de los tubos cribosos están anexas a células nucleadas. Esos son los vasos conductores, entonces, los tejidos conductores en una planta: xilema y floema. ¿Ya? Xilema y floema. Y finalmente, en una planta vas a encontrar a las estructuras secretoras. Vas a encontrar a las estructuras secretoras. Estas estructuras secretoras van a contener ciertas sustancias que pueden ser vertidas al exterior. ¿Cuáles son estas estructuras secretoras? Por ejemplo, están los pelos glandulares, y las cavidades secretoras. Las cavidades secretoras. En ambos casos lo que contienen son aceites. En ambos casos se va a contener aceites esenciales, tanto en los pelos glandulares como en las cavidades secretoras. Pero además de eso hay otras estructuras secretoras. Están también los nectarios. Ahí vamos a encontrar el famoso néctar de las flores. El famoso néctar de las flores. Y también se encuentran los tubos laticíferos.
los tubos laticíferos. Por los tubos laticíferos va a circular el látex, gomas, ceras, resinas, etcétera, ¿no? Esas son las estructuras secretoras. Entonces, todo lo que hemos mencionado, todos estos tejidos que hemos mencionado son tejidos vegetales, ¿no es cierto? Están presentes en las plantas, ¿no? Van a estar presentes en las plantas, por lo tanto, son motivo de estudio de la histología vegetal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de meristemos, crecimiento, ¿verdad? Ese crecimiento puede ser un crecimiento en longitud. Entonces, ¿de quién es responsable eso? El meristemo apical. Puede ser el crecimiento en grosor, es el meristemo secundario. Todo lo que sea crecimiento, meristemos. ¿Qué otros tejidos hemos mencionado? La epidermis y la peridermis. Epidermis y peridermis son tejidos de protección, ¿verdad? Son tejidos de protección, tanto la epidermis como la peridermis. En la epidermis, acuérdense, están los estomas. El parénquima, el tejido más abundante, ¿no es cierto? El tejido más abundante en una planta es el parénquima, que podremos encontrar parénquima clorofiliano y parénquima de reserva, ¿verdad? Parénquima clorofiliano y parénquima de reserva. Tejido más abundante en una planta, el parénquima. Los tejidos de soporte, los tejidos de sostén. ¿Cuáles son los tejidos de soporte o tejidos de sostén? El colénquima y el esclerénquima. Colénquima está conformado por células vivas, ¿no? Cuyas paredes son celulósicas. Los encontramos fundamentalmente en las estructuras que están en pleno crecimiento. Y el esclerénquima es otro tejido de soporte, pero que se caracteriza porque está formado por células sin protoplasma, es decir, células muertas, cuyas paredes están lignificadas. Luego tenías los tejidos conductores, ¿verdad? Los tejidos conductores, o llamamos también vasos conductores, son el xilema y el floema. Por el xilema que circula el agua y los minerales a través de unos conductos llamados tráqueas o vasos leñosos. Por el floema que circula la savia elaborada. ¿Qué es la savia elaborada? Los nutrientes que fabrica la propia planta. Y va a circular por unos conductos llamados tubos cribosos o vasos liberianos. Y finalmente habíamos mencionado a las estructuras secretoras, ¿no? Pelos glandulares, cavidades secretoras, los nectarios y los tubos laticíferos. Todo esto está formando parte de la histología vegetal. Ahora pasemos a ver qué es lo que encontramos en los animales, ¿no? Entonces pasemos a mencionar cuáles son los tejidos animales, ¿no? Entonces vamos ahora a hacer referencia a los tejidos que vamos a encontrar en los animales, ¿no? Los tejidos que vamos a encontrar en los organismos animales. En animales vamos a encontrar 4 tejidos o 4 tipos de tejidos. En animales vamos a encontrar el tejido epitelial, vamos a encontrar el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. 4 tejidos, cada uno con sus características y la mayoría de ellos con sus variantes. Entonces, vamos a empezar dentro de esos tejidos animales, ¿no? Vamos a empezar dentro de esos tejidos animales. Vamos a empezar con el tejido epitelial. ¿No? Vamos a empezar con el tejido epitelial. ¿Por qué se caracteriza el tejido epitelial? El tejido epitelial se caracteriza porque es un tejido poco diferenciado, ¿no? Es un tejido poco diferenciado. Sus células están formando una capa continua, ¿no? Forman una capa continua. Entonces, como forman una capa continua, en este tejido no se va a encontrar sustancia intercelular, o en todo caso te van a decir hay escasa sustancia intercelular. ¿Cuál es la sustancia intercelular? La sustancia que se encuentra entre las células, que se encuentra entre ese espacio que hay entre las células. Ahí hay una sustancia, a esa sustancia se le llama sustancia intercelular. Pero como en este tejido las células están formando una capa continua,
Entonces, no hay sustancia intercelular, ¿no? Por eso te van a decir, es un tejido que carece de sustancia intercelular, o sea, no tiene sustancia intercelular, o en todo caso, la sustancia intercelular es escasa. Justamente, ¿por qué? Porque sus células forman una capa continua. Estas células, esta capa continua de células, siempre se apoya sobre una membrana, ¿ya? Siempre se va a apoyar sobre una membrana. Esa membrana toma el nombre de membrana o lámina basal. Entonces, siempre esa capa continua de células se va a apoyar sobre una membrana. Esa membrana toma el nombre de membrana o lámina basal, ¿no? Entonces, esa capa continua de células se va a apoyar sobre esa membrana o lámina basal. ¿Qué otra característica de ese tejido epitelial? Te van a decir que es un tejido avascular. ¿Qué significa el término avascular? Prefijo a, sin. Vascular, vasos. Sin vasos sanguíneos. Es un tejido que carece de sus propios vasos sanguíneos. No tiene sus propios vasos sanguíneos. Entonces, por eso le dicen que es avascular, ¿no? Es avascular. Bien, entonces, es un tejido poco diferenciado. Sus células forman una capa continua. Entonces, la sustancia intercelular es escasísima o no tiene sustancia intercelular. Se apoya siempre sobre una membrana llamada membrana o lámina basal y es un tejido totalmente avascular. Dentro de este tejido vamos a encontrar dos variantes, ¿no? En general, dos variantes. ¿Cuáles son esas variantes dentro del tejido epitelial? Uno es el tejido epitelial de revestimiento. El tejido epitelial de revestimiento. ¿Cuál es el tejido epitelial de revestimiento? El tejido epitelial de revestimiento es aquel tejido que va a cubrir superficies, tapizar cavidades, proteger alguna estructura, algún órgano, ¿no? Es un tejido superficial, ¿no? Es un tejido superficial. También tiene la capacidad de, o la característica de absorción, ¿no? La característica de absorción. Entonces, ese tejido que es superficial, que está cubriendo una superficie, ¿no? Tapizando una cavidad, ¿no? O protegiendo, se denomina epitelio de revestimiento, ¿ya? De revestimiento. Dentro de este epitelio de revestimiento vamos a encontrar variantes. ¿Cuáles son? Una variante es el tejido epitelial de revestimiento simple plano. El epitelio de revestimiento simple plano. Cuando tú veas el término simple, esto indica que está formado por una sola capa de células, ¿no? Está conformado por una sola capa de células. Si te dicen simple plano, será una sola capa de células planas. Una sola capa de células planas. Ese es el epitelio simple plano, ¿no? Entonces está formado por una sola capa de células y todas esas células son células planas. ¿Dónde encontramos el epitelio simple plano? En los alvéolos, por ejemplo, ¿no? En los alvéolos, ahí encontramos epitelio simple plano. O en el endotelio. ¿Cuál es el endotelio? El endotelio lo encontramos en los vasos sanguíneos, ¿no? Si hacemos un corte transversal a un vaso sanguíneo, ¿no? Ahí está el vaso sanguíneo, ¿no? Esta es la cavidad por donde está circulando la sangre, ¿verdad? Esta es la cavidad por donde está circulando la sangre. Bien, esta cavidad tiene que estar recubierta, ¿no? Revestida por tejido. Ese tejido es un epitelio de revestimiento, va a recubrir esta cavidad. Y ese tejido es un tejido simple plano, simple, porque está formado por una sola capa de células. Entonces, hay una capa de células que está revistiendo esta cavidad, pero son células totalmente aplanadas. Esta capa de células planas que recubre esta cavidad de un vaso sanguíneo, esta capa de células toma el nombre de endotelio. Entonces, ¿qué es el endotelio? La capa de células, ¿verdad? La capa de células que está recubriendo esa cavidad del vaso sanguíneo. Y está formado por epitelio simple plano, ¿no es cierto? Está formado por epitelio simple plano. Luego tienes el epitelio simple
cúbico. Está formado simple, una sola capa de células cúbicas, células que tienen la forma de un dado. ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras en el páncreas, en la tiroides, en el hígado, por ejemplo. En el hígado, los hepatocitos son característicamente células cúbicas. Tienes también epitelio simple cilíndrico. Epitelio simple cilíndrico. Epitelio simple, una sola capa de células. Cilíndrico, son células cilíndricas, ¿no? Son células donde predomina la altura, ¿verdad? De forma cilíndrica. ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras, por ejemplo, en el útero, ¿no? Lo encuentras en el intestino. En los intestinos hay epitelio simple cilíndrico. Y en el intestino, específicamente aquí, estas células, que son células cilíndricas, estas células van a presentar en su superficie libre las llamadas microvellosidades. Las microvellosidades, que algunos le llaman la chapa estriada, ¿no? En la superficie libre están las microvellosidades, ¿ya? Las microvellosidades. ¿Para qué sirven las microvellosidades? Para facilitar la absorción de nutrientes. ¿Quiénes tienen microvellosidades? Por ejemplo, las células cilíndricas que están en el intestino, que están formando el epitelio simple cilíndrico, ¿ya? El epitelio simple cilíndrico. Entonces, en esas células cilíndricas encontramos las microvellosidades. ¿Qué otro epitelio de revestimiento? Está el epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado. Prefijo pseudo, falso. Falsa estratificación, ¿no? Falsa estratificación. ¿Qué ocurre con este epitelio? En este epitelio lo que ocurre es que las células van a presentar los núcleos situados a diferentes alturas. Entonces, como los núcleos están situados a diferentes alturas, cuando tú lo observas al microscopio, entonces observas varias capas de núcleos, como si los núcleos estuvieran en varias capas, ¿no? Porque no lo encuentras de manera uniforme, como en el caso anterior, ¿no? Sino que los núcleos están a diferentes alturas, entonces da la apariencia de que hay varias capas de células. Pero eso no es así. En realidad es una sola capa de células. ¿Por qué? Porque todas están en contacto con la lámina basal. Entonces es una sola capa de células. Lo que ocurre es que sus núcleos se encuentran en diferentes alturas. Entonces de ahí que le dan el nombre de pseudoestratificado. Falsa estratificación. ¿Verdad? Falsa estratificación. ¿Dónde lo encuentras, por ejemplo? En el tracto respiratorio, ¿no? En el sistema respiratorio, en el reproductor también, ¿no? Ahí encuentras pseudoestratificado. Y luego tienes el epitelio de revestimiento estratificado. El epitelio estratificado. Este ya está formado por varias capas de células, ¿no? Este ya está conformado por varias capas de células. Entonces hay epitelio estratificado cúbico, epitelio estratificado plano, ¿no? Ya no tiene una sola capa de células, sino tiene varias capas de células, ¿no? Varias capas de células. Ahora, este epitelio estratificado, a su vez, puede ser epitelio estratificado, te van a decir queratinizado.
epitelio estratificado queratinizado. Algunos le llaman con otro nombre, le llaman cornificado. Epitelio estratificado queratinizado o llamado también cornificado. Y hay otro epitelio estratificado denominado no queratinizado. O llamado también no cornificado, ¿no? Estratificado ya sabes por qué, ¿verdad? Está formado por varias capas de células, ¿no? Entonces, es un tejido, ¿verdad? Donde tú vas a encontrar varias capas de células. ¿No es cierto? Hay varias capas de células, por eso es estratificado. Varias capas de células. Bien. Pero ¿qué ocurre? Por aquí será la lámina basal, ¿verdad? Varias capas de células. Bien, si este epitelio en su superficie, en la superficie, vamos a encontrar una capa de queratina, entonces le llaman epitelio estratificado queratinizado. ¿Cuándo? Cuando en la superficie está recubierta por queratina. A esta capa de queratina le llaman también estrato córneo. Como le llaman también estrato córneo, por eso al epitelio queratinizado le llaman cornificado. Cornificado viene de estrato córneo, ¿verdad? Proviene del estrato córneo. Entonces, si tiene ese estrato córneo, tiene esa capa de queratina, epitelio estratificado queratinizado. Pero si no tiene queratina, si no está recubierto de queratina, si no tiene esta capa de queratina, entonces será epitelio estratificado no queratinizado. Será epitelio estratificado no queratinizado. Bien, este es el tejido epitelial de revestimiento. Todos estos son el tejido epitelial de revestimiento. Pero, les decía, hay un segundo tipo de epitelio, que es el epitelio glandular. El epitelio glandular. ¿Cuándo hablamos del epitelio glandular? El epitelio glandular está conformado por células con capacidad de secreción. Son células que tienen esa capacidad de secretar, ¿no? Con capacidad de secreción. Ese conjunto de células que tienen esa capacidad de secreción toman el nombre de glándula. La glándula puede ser unicelular, si está formado por una sola célula, o pluricelular, si tiene varias células, ¿no es cierto? Entonces, ese conjunto de células con la capacidad de secreción se le denomina glándula, y es un tipo de tejido epitelial. Ahora, de manera general, podemos encontrar dos tipos de glándulas, ¿ya? Podemos encontrar dos tipos de glándulas. ¿Cuáles son esos dos tipos de glándulas? Si esa glándula está conformada por células, ¿no? Está conformada por células cuyo producto de secreción, va a ser vertido siempre hacia una superficie, a través de un conducto excretor. Entonces, esa glándula que tiene un conducto excretor y que por ese conducto excretor se va a vertir esa sustancia hacia una superficie, a esa glándula se le llama glándula exocrina. A esa glándula se le denomina glándula exocrina. ¿Cuál es la glándula exocrina? Aquella glándula, ¿verdad?, cuyo producto de secreción siempre es vertido hacia una superficie. ¿Por qué? Porque presentan un conducto por donde puede discurrir esa sustancia. Por ejemplo, las glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas, porque vierten su producto de secreción hacia el epitelio de la cavidad bucal, ¿no es cierto?, hacia la superficie que está al interior de la cavidad bucal. Es una glándula exocrina. Las glándulas sudoríparas vierten su producto hacia una superficie. Son
glándulas exocrinas. Pero hay otras glándulas que no tienen ese conducto excretor, ¿no? Entonces, su producto de secreción no la pueden vertir hacia una superficie porque no tienen ese conducto. Estas glándulas más bien están en contacto con vasos sanguíneos. Están en contacto con vasos sanguíneos. Entonces, su producto de secreción, ¿no? El producto de secreción lo van a vertir hacia un vaso sanguíneo. Esas glándulas que vierten su producto de secreción hacia un vaso sanguíneo toman el nombre de glándulas endocrinas. Entonces, ¿qué es una glándula endocrina? Una glándula que vierte su producto de secreción hacia un vaso sanguíneo. Glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Ahora, hay glándulas mixtas. Hay glándulas que tienen tanto una porción exocrina como una porción endocrina. Un ejemplo de eso es el páncreas. El páncreas que elabora el jugo pancreático. ¿Y a dónde llega el jugo pancreático? ¿Dónde ejerce su función? El jugo pancreático llega y ejerce su función en el intestino, en el duodeno, en el intestino delgado, primera porción del intestino delgado. ¿Y cómo llega el jugo pancreático al duodeno? A través de un conducto, el conducto de Wirsum, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la porción exocrina del páncreas. Pero el páncreas también elabora la insulina. ¿Y la insulina dónde actúa? ¿En el intestino? No. La insulina, que es la hormona que tiene que ver con regular las concentraciones de glucosa en la sangre, es vertida justamente al torrente sanguíneo. Es vertida hacia los vasos sanguíneos. Entonces, ¿quién elabora la insulina? El páncreas. ¿Pero qué porción? La porción endocrina. Entonces, en el páncreas tú tienes tanto una región exocrina como una región endocrina. ¿Verdad? Una región exocrina como una región endocrina. Entonces, hay glándulas mixtas, ¿no? Existen glándulas mixtas. Bien, ese es el tejido epitelial. Ese es el tejido epitelial, ¿no? Tanto en su forma de revestimiento como en su forma glandular. Pasemos a un segundo tejido. Pasemos a hablar del tejido, un segundo tejido que es el tejido conectivo. ¿No? Tejido conectivo o denominado también tejido conjuntivo. Tejido conectivo o tejido conjuntivo. El tejido conectivo, o llamado también tejido conjuntivo, es el tejido más abundante. ¿No? Es el tejido más abundante. Ese tejido es el tejido más abundante en los animales. Así como en plantas dijimos que el más abundante es el parénquima, ¿no es cierto? El más abundante es el parénquima. En los animales, el más abundante es el tejido conectivo o llamado también tejido conjuntivo, ¿no es cierto? O denominado también tejido conjuntivo. ¿Por qué se caracteriza el tejido conectivo o denominado también tejido conjuntivo? Porque este tejido presenta una diversidad de células, ¿no? Presenta una diversidad de células y va a presentar abundante sustancia intercelular, ¿no? Va a presentar abundante sustancia intercelular, diferente al tejido epitelial, ¿verdad? En el tejido epitelial prácticamente no existía la sustancia intercelular. Aquí sí, hay una gran cantidad de sustancia intercelular. Y en esa sustancia intercelular vamos a encontrar unas fibras. Esas fibras se encuentran en la sustancia intercelular. Y esas fibras pueden ser fibras colágenas, pueden ser fibras elásticas o pueden ser fibras reticulares. Tres tipos de fibras: fibras colágenas, fibras elásticas o fibras reticulares. Las más abundantes son las colágenas. ¿Ya? Las más abundantes van a ser las colágenas. Son las fibras más abundantes. Pero también podemos encontrar elásticas y reticulares. ¿Dónde se encuentran las fibras? En la sustancia intercelular. Ese tejido, les decía, es el más abundante en los animales y presenta una diversidad de células, una gran variedad de células. Como hay una gran variedad de células, entonces este tejido lo vamos a encontrar,
vamos a encontrar una gran variante a su vez de este tejido, ¿no? Justamente por la diversidad de células que presenta, hay una, a su vez, variedad de formas del tejido conectivo. ¿Cuáles son estos tipos de tejido conectivo que podríamos mencionar? Está, por ejemplo, el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. El laxo y el denso. ¿Cuál es la diferencia entre laxo y denso? A ver, tejido conectivo laxo, están las células, ¿verdad? Ahí están las células, está la sustancia intercelular, y entre esa sustancia intercelular vamos a encontrar las fibras colágenas. Ahí hay fibras colágenas. En el denso también tenemos las células. Y vamos a encontrar también fibras colágenas, pero esas fibras colágenas son más gruesas y numerosas. Entonces, cuando uno observa el microscopio, da la apariencia de que habría un enmarañado de fibras, ¿no? Porque son fibras más gruesas y más numerosas que el laxo. Entonces, por esa apariencia le dan el nombre de denso, ¿no? Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, ¿no? Tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. ¿Qué otros tipos de tejido conectivo hay? El tejido mucoso. El tejido mucoso es un tejido embrionario, ¿no? Es un tejido embrionario. Lo vamos a encontrar básicamente en el cordón umbilical. En el cordón umbilical vamos a encontrar abundante tejido mucoso, ¿no? Abundante tejido mucoso. Tenemos también otra variedad de tejido conectivo, el tejido elástico. El tejido elástico tiene gran cantidad de fibras elásticas. Es un tejido bastante flexible. Lo encontramos, por ejemplo, en las grandes arterias. En las arterias, sobre todo para permitir la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Que la sangre pase con gran fuerza, tiene que ser un tejido flexible. Ahí encontramos tejido elástico. Otra variedad es el tejido adiposo. Es otra variedad de tejido conectivo. ¿Por qué se caracteriza el tejido adiposo? Porque es capaz de almacenar grasa, ¿no es cierto? Sus células son capaces de almacenar grasa. Y la grasa, recuerden que es una sustancia de reserva, ¿no es cierto? Es una reserva de energía. ¿Qué otro tipo de tejido conectivo? Otro tipo de tejido conectivo es el tejido reticular, ¿no? El tejido reticular. ¿Dónde se encuentra el tejido reticular? El tejido reticular se va a encontrar fundamentalmente en los órganos hematopoyéticos. ¿Y cuáles son los órganos hematopoyéticos? Los órganos hematopoyéticos son los órganos que están relacionados con la formación de elementos sanguíneos, ¿no? Con la formación de elementos sanguíneos. Entonces, esos órganos relacionados con la formación de elementos o estructuras relacionadas con la formación de elementos sanguíneos son los órganos hematopoyéticos. Aquí está el vaso, por ejemplo, ¿no? El timo, por ejemplo, ¿verdad? Y ese tejido presenta gran cantidad de fibras reticulares, ¿no? Presenta gran cantidad de fibras reticulares. ¿Qué más? ¿Qué otra variedad de tejido conectivo? Está el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es una variedad de tejido conectivo, es un tejido bastante resistente, ¿no? Es un tejido resistente que se caracteriza porque es de consistencia rígida y porque sus células van a estar alojadas en unas cavidades. Las células de este tejido, sus células, se llaman condrocitos y están alojadas en una cavidad. Están alojadas en una cavidad. Esa cavidad toma el nombre de condroplasto.
toma el nombre de condroplasto. O le llaman también condrocele. Toma el nombre de condroplasto o condrocele. Es la cavidad donde se aloja la célula, ¿no? Entonces, tú tienes aquí la cavidad, o laguna, también le llaman cavidad o laguna, ¿no? Laguna o cavidad, y dentro de esa cavidad o laguna, se encuentra la célula. Esta cavidad toma el nombre de condroplasto y la célula toma el nombre de condrocito. Ahora, la cavidad viene a ser el condroplasto con P. ¿Ya? Condroplasto con P. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque existe una célula especializada en formar y regenerar el cartílago. Esa célula que se encarga de elaborar el cartílago, ¿no? Esa célula que se encarga de elaborar el cartílago se llama condroblasto con B. Condroblasto. Pero la cavidad es el condroplasto con P. Condroplasto y condroblasto son dos cosas diferentes. Condroplasto es la cavidad, es la laguna, la cavidad donde se aloja el condrocito. Y condroblasto con B es una célula especializada en elaborar el cartílago. ¿No? En elaborar el cartílago. Bien, entonces las células son los condrocitos que se alojan en una cavidad que es el condroplasto o condrocele. Existen tres variedades de tejido cartilaginoso, ¿no? Tres tipos de cartílago. ¿Cuáles son esos tres tipos de cartílago? Uno es el cartílago hialino. El cartílago hialino es el cartílago más abundante, ¿no? Es el cartílago más abundante, ¿no es cierto? El de los tres tipos de cartílago, el cartílago más abundante es el cartílago hialino, ¿no? Es el cartílago hialino. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la nariz, está formando parte del cartílago de la nariz. Lo encontramos en la tráquea, en los bronquios, en la laringe, ahí encontramos el cartílago hialino. Y también es el cartílago que está formando el esqueleto del feto. El esqueleto del feto es cartílago. A medida que la criaturita va madurando, ese cartílago va siendo reemplazado por tejido óseo. De tal manera que al momento del nacimiento, casi todo el esqueleto, ¿no es cierto? Casi todo es tejido óseo, ¿no? Casi todo el esqueleto. Pero en un inicio, todo el esqueleto del feto ha sido cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Cartílago hialino. ¿Qué otro tipo de cartílago hay? El cartílago elástico. El cartílago elástico. Es un cartílago bastante flexible. ¿Por qué? Porque es rico en fibras elásticas, ¿no es cierto? Es rico en fibras elásticas. Este cartílago, ¿dónde lo encontramos? Este cartílago lo vamos a encontrar en el conducto auditivo externo, por ejemplo. Lo vamos a encontrar en la epiglotis y lo vamos a encontrar en el pabellón de la oreja, ¿no? Este pabellón de la oreja es bastante flexible, ¿no? Por eso cuando nos jalan las orejas, esto se estira, ¿verdad? ¿Por qué cuando nos jalan las orejas esto se estira? Porque hay esta flexibilidad. Porque aquí hay abundante cartílago elástico, ¿no? Hay abundante cartílago elástico. Y luego tienes el cartílago fibroso. Y el cartílago fibroso lo vas a encontrar en la columna vertebral, ¿ya? Lo vas a encontrar en los discos intervertebrales, ¿no es cierto? Está ubicado entre los discos intervertebrales. Estos son los tipos de cartílago. El cartílago es un tejido resistente, ¿no es cierto? Es un tejido resistente. Pero existe otro tejido de mayor resistencia, un tejido de mayor solidez, un tejido de mayor resistencia, que también es una variedad de tejido conectivo. Ese otro tejido de mayor consistencia y resistencia es el tejido óseo, que también es una variedad, ¿sí? También es una variedad de tejido conectivo, ¿no? También es una variedad de tejido conectivo. Entonces, ¿por qué se caracteriza el tejido óseo? ¿Cuáles son las características de ese tejido óseo? Que también es una variedad, repito, de tejido conectivo, ¿no?
El tejido óseo es el tejido de mayor dureza, ¿ya? Es un tejido bastante consistente, es un tejido sólido y de gran dureza, ¿ya? Y de gran dureza. ¿Por qué se caracteriza? En principio, ¿cuáles son las funciones del tejido óseo? Podemos mencionar hasta 3 funciones del tejido óseo. Uno es que sirve de soporte, ¿ya? Va a servir de soporte para la masa muscular. Los músculos se sostienen y se apoyan siempre sobre tejido óseo. Entonces sirve de sostén, de soporte para la masa muscular. Segunda función, sirve de protección para órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, la bóveda craneana, ¿verdad? ¿Qué está protegiendo? El cerebro, el encéfalo, ¿no es cierto? La caja torácica, ¿no? Está formada por huesos. ¿Qué está protegiendo? Los pulmones, el corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces sirve de protección. Y una tercera función es que sirve de almacén, sirve de reserva de sales minerales, ¿no es cierto? Es una reserva de sales minerales. Entonces, funciones: soporte de la masa muscular, sirve de almacén de las sales minerales y sirve de protección de órganos importantes, ¿verdad? Las células de ese tejido, sus células, toman el nombre de osteocitos. Toman el nombre de osteocitos. Estos osteocitos también están alojados en una cavidad o laguna. También están alojados en una cavidad o laguna. Esa cavidad o laguna toma el nombre también de osteoplasto, o llamada también osteocele. Entonces, igual que en el caso anterior, ¿no es cierto?, las células aquí también están alojadas en una cavidad, ¿no es cierto?, en una cavidad o laguna. Las células son los osteocitos y la cavidad o laguna son los osteoplastos, o llamados también osteocele, ¿no? O denominados también osteocele. Y hay una sustancia intercelular que va a conformar la matriz. Esta matriz intercelular, en esta matriz vamos a encontrar sustancias orgánicas, donde la principal sustancia orgánica que conforma la matriz viene a ser la oseína. La oseína es una proteína que está conformando, ¿no es cierto?, que está conformando parte de esa sustancia orgánica, ¿no? Es la principal proteína que está formando parte de esa sustancia orgánica, es una proteína. Y vamos a encontrar también moléculas inorgánicas. Las moléculas inorgánicas que las vamos a encontrar en gran cantidad son las sales, sobre todo sales de calcio. Cuando esas sales de calcio se impregnan en esta sustancia, el hueso se endura. Entonces, el endurecimiento del hueso, ¿no?, se produce cuando esta sustancia intercelular, esta matriz, se impregna de sales de calcio, sobre todo, ¿no es cierto?, sales de calcio, ¿no? Bien, entonces esas células se encuentran en esas cavidades, ¿no es cierto?, se van a encontrar en esas cavidades. Las células toman el nombre de osteocitos y las cavidades son los osteoceles. Ahora, estas cavidades que alojan a las células están formando unas asociaciones. Estas asociaciones conforman lo que se conoce como el osteón. Osteón, o llamado también sistema de Havers. ¿Ya? Osteón o sistema de Havers. ¿Qué es un sistema de Havers o llamado también osteón? Un sistema de Havers o llamado también osteón es la asociación, ¿no es cierto?, ordenada de estos osteocitos alojados en los osteoceles. ¿Qué tiene un sistema de Havers o llamado osteón? Todo sistema de Havers contiene un conducto central. Ese conducto central se le denomina conducto de Havers.
¿Qué contiene el conducto de Havers? El conducto de Havers contiene vena, arteria y nervio. ¿No? Entonces, dentro del conducto de Havers vamos a encontrar vena, arteria y nervio. Alrededor del conducto de Havers hay unas laminillas, ¿no es cierto?, que están alrededor de ese conducto de Havers. Esas laminillas toman el nombre de laminillas concéntricas. ¿No? Toman el nombre de laminillas concéntricas. Están alrededor del conducto de Havers. En esas laminillas concéntricas se va a encontrar esas cavidades. Las cavidades son los osteoceles. Y dentro de la cavidad se encuentra la célula. La célula es el osteocito. ¿Verdad? Entonces está la cavidad y dentro de la cavidad la célula, que es el osteocito. Osteocele, que es la cavidad, y dentro el osteocito. Ahora, si te das cuenta, esta cavidad presenta, mira, estas prolongaciones, ¿no? ¿Verdad? Cada cavidad tiene estas prolongaciones. Esas prolongaciones se les denomina canalículos. ¿No? Toma el nombre de canalículos. Los canalículos permiten que dos cavidades puedan comunicarse entre sí. Este es un sistema de Havers. En un hueso nosotros vamos a encontrar decenas de sistemas de Havers. ¿No? Por aquí, por ejemplo, puede haber otro sistema de Havers. Por aquí habrá otro sistema de Havers, etcétera, ¿no? En un hueso vamos a encontrar varios sistemas de Havers. ¿No? Vamos a encontrar varios sistemas de Havers. Y estos sistemas de Havers que conforman el hueso, a su vez, están recubiertos por una membrana. Esta membrana que recubre el hueso, que recubre el conjunto de sistemas de Havers, toma el nombre de periósteo. ¿Qué es el periósteo? El periósteo es la membrana que está recubriendo, ¿no es cierto?, que está recubriendo el hueso, ¿no es cierto?, que está recubriendo los sistemas de Havers. Ese es el periósteo. Recuerda que en un hueso encontramos varios sistemas de Havers. ¿No? Varios sistemas de Havers. De eso está conformado un hueso. Ahora, si el tejido óseo, hemos dicho, es el más sólido, el más resistente, hay una variedad de tejido conectivo que es todo lo contrario, que más bien es una masa líquida. Esa variedad de tejido conectivo que viene a ser una masa líquida es el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo. Si el tejido óseo hemos dicho que es un tejido sólido y bastante resistente, de gran dureza, el tejido sanguíneo es todo lo contrario. El tejido sanguíneo es más bien una masa líquida, es un fluido, ¿no? Es un fluido. Entonces, es todo lo contrario con el tejido óseo, el tejido sanguíneo. En el tejido sanguíneo vamos a encontrar obviamente la sangre, ¿no? La función es básicamente transporte. ¿Qué cosa transporta el tejido sanguíneo? ¿Qué cosa transporta? Transporta, por ejemplo, gases, tanto el oxígeno como el CO2. Transporta proteínas, transporta elementos nutritivos, transporta también sustancias de desecho, transporta calor a los tejidos, ¿no? Entonces es un medio de transporte. En ese tejido sanguíneo vamos a encontrar la parte netamente líquida. La parte netamente líquida del tejido sanguíneo es el plasma. Es la parte líquida del tejido sanguíneo. Es el fluido, ¿no es cierto? Es la parte líquida. Ahí vamos a encontrar inmersas proteínas, lípidos, ¿no? Algunos carbohidratos, ¿no? Y vamos a encontrar unos cuerpos celulares llamados elementos, los elementos formes. Los denominados elementos formes, que son cuerpos celulares que están en el tejido sanguíneo. Estos elementos formes, a su vez, pueden ser células o pueden ser plaquetas.
Pueden ser células o plaquetas. Mira que estoy separando las células de las plaquetas, ¿verdad? Estoy separando las células de las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas no son células. ¿Ya? Las plaquetas no van a ser células. Entonces, acuérdate, las plaquetas no son células. En los humanos, en el tejido sanguíneo humano, las plaquetas no son células. ¿Cuáles son las células del tejido sanguíneo en los humanos? Las células son los llamados glóbulos rojos y los denominados glóbulos blancos. Glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son células pequeñas, muy numerosas, ¿no? Son las más numerosas del tejido sanguíneo, son células bastante numerosas, muy pequeñas, que no tienen núcleo, han perdido el núcleo, tienen la forma de un disco bicóncavo. ¿No? ¿Por qué un disco bicóncavo? Porque si lo ves de perfil tiene depresión en ambos lados, ¿no es cierto? En ambos lados hay una depresión, ¿no? Entonces tiene la forma de un disco bicóncavo, células pequeñas que han perdido el núcleo y que van a contener una proteína responsable del transporte de gases, sobre todo del oxígeno. Esa proteína es la hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina es una proteína de transporte que va a transportar gases, fundamentalmente el oxígeno, pero también puede unirse al CO2, ¿no? Se puede unir tanto al oxígeno como al CO2. Entonces se encuentra esa proteína de transporte en los glóbulos rojos. Y los glóbulos blancos, por el contrario, son células de mayor tamaño. Son menos numerosas que los glóbulos rojos, pero son de mayor tamaño. Y son células que sí tienen núcleo. Y ese núcleo de estos glóbulos blancos, ese núcleo, te van a decir, es un núcleo lobulado. Es decir, no es un núcleo esférico, pequeño y de posición central, como solemos pensar, ¿no? Sino que ese núcleo está separado en lóbulos, ¿no? Está separado en lóbulos, ¿no es cierto? Entonces se dice que es un núcleo lobulado. Ahora, estos glóbulos blancos, a su vez, pueden ser los llamados eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Pueden ser eosinófilos, neutrófilos y basófilos, pero también pueden ser monocitos y linfocitos. Son 5 tipos de glóbulos blancos. Todos los glóbulos blancos son células de defensa. ¿Cuáles son? Eosinófilos, neutrófilos y basófilos, y los monocitos y los linfocitos. A estos tres, los eosinófilos, neutrófilos y basófilos, les denominan los agranulocitos. Les denominan agranulocitos. Les denominan granulocitos. ¿Ya? Les denominan granulocitos. A estos tres les denominan granulocitos. ¿Por qué les llaman granulocitos? Porque en su citoplasma tú vas a encontrar numerosas granulaciones. ¿Ya? Numerosas granulaciones. Entonces, como tienen numerosas granulaciones, les denominan granulocitos. En cambio, a estos dos se les denomina agranulocitos. ¿Ya? Toman el nombre de agranulocitos. ¿Quiénes son los agranulocitos? Monocitos y linfocitos. ¿Por qué agranulocitos? Prefijo a, sin granulaciones. Son glóbulos blancos que van a tener escasísimas granulaciones o simplemente no las tienen. Entonces, como hay poquísima cantidad de granulaciones, les llaman agranulocitos. Esos son los glóbulos blancos, células de defensa. Entonces, las células son glóbulos rojos y glóbulos blancos. Pero, les decía, existen también las plaquetas. Las plaquetas son elementos formes. Las plaquetas no son células, ¿no? Una plaqueta no es una célula en el sistema sanguíneo humano. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos celulares, ¿no? Son fragmentos de una célula. Son fragmentos de una célula de gran tamaño.
Esa célula de gran tamaño es el megacariocito. Entonces, ¿qué es una plaqueta? Es un fragmento, ¿no? Es un fragmento celular. Es un fragmento de una célula denominada megacariocito. Cuando el megacariocito se fragmenta, ¿no? Cuando el megacariocito se fragmenta, entonces cada uno de esos fragmentos constituye una plaqueta. ¿Y por qué son importantes las plaquetas? Las plaquetas son importantes porque van a participar en el proceso de coagulación sanguínea. Se requieren para el proceso de coagulación sanguínea. Entonces, ¿por qué participan en el proceso de coagulación sanguínea? Porque van a liberar una proteína llamada tromboplastina. Tromboplastina. Y la tromboplastina se requiere para el proceso de coagulación sanguínea. Esas son las plaquetas. Fragmentos de una célula de gran tamaño denominada megacariocito. ¿Las plaquetas son células? No. ¿Cuáles son las células? Los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos, que son las células más pequeñas, ¿no es cierto? Y que contienen la hemoglobina, y los glóbulos blancos, que son células de defensa. Estos glóbulos blancos, les decía, están separados en dos grupos, ¿no es cierto? Están separados en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Uno son los granulocitos, los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Los eosinófilos, los neutrófilos y basófilos. ¿Por qué les llaman granulocitos? Porque en su citoplasma hay granulaciones en gran cantidad. Y el otro grupo son los agranulocitos. ¿Quiénes son los agranulocitos? Monocitos y linfocitos. Agranulocitos, ¿qué significa? Prefijo A, sin granulaciones. Entonces, son células que tienen escasísimas granulaciones. Y esos glóbulos blancos son células de defensa. Glóbulos rojos y glóbulos blancos son células sanguíneas. Las células son elementos formes. Pero también hay elementos formes que son las plaquetas. Las plaquetas son células y hemos dicho que no son células. Son fragmentos de una gran célula llamada megacariocito. Cuando esta célula de gran tamaño se fragmenta, cada fragmento constituye una plaqueta. Las plaquetas, ¿para qué son importantes? Porque se requieren para la coagulación sanguínea. ¿Y cómo participan en la coagulación sanguínea? Porque las plaquetas liberan una proteína, que es la tromboplastina, y la tromboplastina se requiere para dar inicio a la coagulación, ¿no? Para dar inicio a la coagulación. Miren, recién aquí acabamos con un tejido conectivo. Por eso decíamos, es el tejido más abundante, ¿no es cierto? Es el tejido más abundante que está presente en los animales y presenta una gran variedad, ¿no es cierto? Presenta una gran variedad. Entonces, ya hemos mencionado tejido epitelial y hemos mencionado tejido conectivo. Entonces, ahora mencionemos los otros dos tejidos que nos faltan, ¿no? Nos falta mencionar el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿no? Entonces, veamos esos tejidos y veamos el tejido muscular, ¿ya? Veamos el tejido muscular. ¿Por qué se caracteriza el tejido muscular? El tejido muscular se va a caracterizar porque tiene la propiedad de contractibilidad, ¿no es cierto? Es un tejido que puede contraerse, ¿no? Es un tejido que es capaz de contraerse. ¿Y por qué es capaz de contraerse? Porque en sus células vamos a encontrar gran cantidad de proteínas contráctiles. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles? La actina y la miosina, ¿cierto? Entonces, sus células van a tener gran cantidad de actina y miosina. Vamos a encontrar fundamentalmente tres variedades de tejido muscular. ¿Cuáles son? El tejido muscular estriado, esquelético, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso. Entonces, vamos a encontrar tres variedades de tejido muscular, ¿no? Vamos a encontrar tres variedades de tejido muscular, ¿no es cierto? Entonces, estamos diciendo que son ¿cuáles son esas variedades? El tejido muscular estriado esquelético, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso.
todos estos músculos pueden contraerse, ¿no es cierto? Tienen la capacidad de contractibilidad. Describamos un poquito cada uno de ellos, ¿no? Y veamos primero el tejido muscular estriado esquelético. ¿Por qué se caracteriza el tejido muscular estriado esquelético? Porque es un tejido que está presente, o es mejor dicho, todo músculo que se inserta en un hueso. Todo músculo que se inserta en un hueso está conformado por músculo estriado esquelético, ¿no? Por músculo estriado esquelético. Entonces, se va a insertar siempre en un hueso, ¿no? Todo músculo que se inserta en un hueso, ¿no? Todo músculo que tiene inserción en un hueso es músculo estriado esquelético. Sus células tienen gran longitud, son las células musculares de mayor longitud. A las células musculares les denominan fibras musculares. Entonces, cuando a ti te digan es una fibra muscular, te están diciendo que es una célula muscular. Cuando te hablen de fibras musculares, te están hablando de células musculares, ¿no? Tú lees el término fibra muscular, se refiere a la célula muscular. Y, por si acaso, si lees el término sarcolema, se refiere a la membrana de la célula muscular. Y si lees el término sarcoplasma, se refiere al citoplasma de la célula muscular, ¿no? Entonces, sarcoplasma simplemente es el citoplasma de la célula muscular. Sarcolema, la membrana de la célula muscular. ¿Y cómo le llaman a la célula muscular? Fibra muscular. En el caso del músculo estriado esquelético, son las células de mayor longitud, las fibras musculares de mayor longitud. Este músculo tiene movimiento voluntario. ¿Qué significa que tenga movimiento voluntario? Que nosotros podemos decidir, ¿no? Nosotros podemos decidir el movimiento, nosotros controlamos el movimiento, ¿no es cierto? Nosotros decidimos cuándo se contrae y cuándo no, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos decidiendo el movimiento. Tiene movimiento voluntario, ¿no? Tiene movimiento voluntario. Entonces, son fibras de gran extensión, de gran longitud, que tienen movimiento voluntario. Estas células musculares, estas fibras musculares, presentan varios núcleos, ¿no? Van a presentar varios núcleos. Y estos núcleos se colocan en la periferia de la célula, no se colocan en el centro. Entonces, no son de posición central, son de posición periférica, ¿no? Se encuentran en la periferia de la célula. Entonces, son células multinucleadas, presentan varios núcleos que están en posición periférica, ¿no? Que se encuentran en la periferia de la célula. Y otra característica de este tejido es que sus células, en el citoplasma de estas células, nosotros vamos a encontrar gran cantidad de fibrillas, ¿sí? Gran cantidad de fibrillas conformadas por actina y miosina. Y cuando ocurre la contracción, las fibrillas de actina, ¿no? Las fibrillas de actina se van a desplazar sobre las de miosina. Cuando ocurre la relajación, se separan. Cuando ocurre la contracción, las fibras de actina se desplazan sobre las de miosina, ¿no? Entonces, contracción, relajación, ¿verdad? Contracción y relajación. Las fibrillas de actina se desplazan sobre las de miosina, ¿no? Se van a desplazar sobre las de miosina. Entonces, tienes que ocurre la contracción cuando se desplazan las fibras de actina sobre las de miosina, ¿ya? Las fibras de actina sobre las de miosina. Bien, y estas fibrillas se van a colocar en el citoplasma de la fibra muscular, de tal manera que se van a ubicar en ciertas zonas un poco más densas de fibras, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar en esa fibra muscular unas zonas bastante densas de fibrillas y unas zonas menos densas, ¿no? Una zona que la vamos a ver muy oscura, de mucho mayor densidad, y una zona clara, ¿no? Zona oscura, zona clara, ¿no? Zona de mayor densidad por fibras, zona clara, ¿no? Mayor densidad, menor densidad, zonas más claras. Las zonas más oscuras, las zonas más densas, ¿no? Las zonas más densas constituyen la banda A, ¿no? Constituyen la banda A. La zona más clara constituye la banda I. Entonces tienes banda A, banda A, banda I, banda A, banda I, banda A, banda I, etcétera, ¿no es cierto? Ahí en la banda A, ahí están las fibrillas.
Actina y miosina. Ahora, al centro de la banda I hay una línea. Esa línea se llama la línea Z. Al centro de la banda I está la línea Z. ¿Para qué te sirve la línea Z? Para delimitar, ¿no? Para delimitar la unidad funcional del músculo. La unidad funcional del músculo se denomina sarcómera. O algunos le llaman también sarcómero, ¿no? La sarcómera es la unidad funcional del músculo y se ubica entre dos líneas Z. Entonces, acá habrá una sarcómera, por acá habrá otra, etc. Entre dos líneas Z está la sarcómera. ¿Qué tiene la sarcómera? La mitad de una banda I, ¿no es cierto? La mitad de una banda I, porque toda la zona clara es la banda I, la mitad de una banda I. Luego tiene una banda A y la otra mitad de la banda I. Entonces, está limitada por dos líneas Z. Es una sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del músculo. Bien, es el estriado esquelético. Todo músculo que se inserta en un hueso. Tiene movimiento voluntario. Luego tienes el estriado cardíaco. El estriado cardíaco solamente se encuentra en el corazón. Sus fibras musculares son más cortas, sus células son más cortas, ya no son de gran longitud, son mucho más cortas. También presenta estriaciones, ¿no? Estas pequeñas estriaciones, por eso estriado cardíaco. Tienen uno o dos núcleos, ya no son multinucleadas, solamente tienen uno o dos núcleos y de posición central, ¿ya? Y de posición central. Y tiene movimiento involuntario, movimiento autónomo e involuntario, ¿ya? Movimiento autónomo e involuntario. ¿Qué implica eso? Que nosotros no controlamos el movimiento, ¿no es cierto? No controlamos el movimiento del corazón, es un movimiento totalmente involuntario. Y luego tienes el músculo liso. El músculo liso ya se caracteriza porque sus células son fusiformes, ¿ya? Son células fusiformes, que tienen un solo núcleo de posición central, pero tienen un solo núcleo. Lo encontramos en las vísceras, en el intestino, ¿no? En el estómago, en el esófago, en el útero también. Y tiene movimiento involuntario, ¿no? Nosotros no controlamos tampoco este movimiento. Es un movimiento lento, e involuntario. Es un movimiento lento e involuntario. Ese movimiento autónomo que tiene tanto el estriado cardíaco como el liso se llama peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento autónomo que tiene tanto el corazón como las vísceras. Solamente que en el caso del corazón, esto es rápido, ¿no es cierto? El movimiento del corazón es rápido. En cambio, en el caso de las vísceras, el músculo liso, ese movimiento es lento. Pero en ambos casos es un movimiento autónomo, ¿verdad? Es un movimiento totalmente involuntario, nosotros no lo controlamos. Solamente que uno se da con mayor rapidez, otro se da mucho más lento. Ese es el tejido muscular. ¿Ya? Ese es el tejido muscular. Y el otro tipo de tejido, el último tejido que tendríamos que revisar, es el tejido nervioso. ¿Ya? El tejido nervioso. El tejido nervioso se caracteriza por tener la propiedad de irritabilidad y conductividad. ¿Ya? Irritabilidad y conductividad. ¿A qué hace referencia la irritabilidad y la conductividad? A que ese tejido es capaz de percibir un estímulo, ¿no? Es capaz de percibir un estímulo. Entonces es un tejido capaz de percibir un estímulo. Entonces se excita ante un estímulo. Irritabilidad. Y una vez que percibe ese estímulo, conduce esa información, conduce esa señal recibida, conductividad. Entonces, irritabilidad y conductividad. ¿No? Irritabilidad y conductividad. Es un tejido altamente especializado, ¿no? Es un tejido bastante especializado, bastante diferenciado y bastante especializado, el tejido nervioso. En ese tejido nervioso nosotros vamos a encontrar dos tipos de células. Vamos a encontrar las neuronas y vamos a encontrar las neuroglias. Entonces, hay dos tipos de células, ¿no? Las neuronas y las neuroglias.
que están presentes en el tejido nervioso. Pero sus funciones son distintas, ¿no? Sus funciones son distintas. Empecemos por las neuronas, ¿no? Empecemos por las neuronas. Las neuronas, ¿qué función tienen? La función de las neuronas es transmitir la señal, transmitir el impulso nervioso. Ante un estímulo recibido, tienen que transmitir esa señal, ese impulso, ¿no es cierto? Y lo van a transmitir a través de un proceso conocido como sinapsis. Entonces, quienes se encargan de transmitir la señal nerviosa son las neuronas. Y para eso, las neuronas tienen que tener una estructura muy particular, muy peculiar. ¿Cuál es esa estructura característica que tiene una neurona? La zona donde se encuentra el núcleo, ¿ya? La zona donde se va a encontrar el núcleo, esa zona se le denomina cuerpo, le llaman también soma, o algunos le llaman pericarium. Cuerpo, soma o pericarium es la zona donde se encuentra el núcleo. En ese cuerpo soma vamos a encontrar unas granulaciones. Esas granulaciones le llaman granulaciones de Nils. Y de ese cuerpo soma se emiten unas prolongaciones. Hay unas prolongaciones finas y cortas, numerosas, que les llaman dendritas. ¿Cuáles son las funciones de las dendritas? Recibir la señal, recibir el estímulo. Entonces, las dendritas se encargan de percibir la señal, percibir el estímulo. Y luego tienen una prolongación larga, de mayor grosor y única. Esa prolongación de mayor grosor toma el nombre de axón. El axón puede estar recubierto por una sustancia, esto que he puesto de rojo. Esa sustancia toma el nombre de la vaina de mielina. ¿Ya? La vaina de mielina. Esa vaina de mielina, si te das cuenta, no es continua, presenta interrupciones. Esas interrupciones se le llaman los nodos, o le llaman también estrangulaciones, nodos de Rambier. El axón. ¿Cuál es la función del axón? Conducir la señal. ¿No? La función del axón es conducir la señal. Ese axón termina en una porción ramificada. Esa porción ramificada toma el nombre de telodendron. En cada ramita del telodendron, en la parte final, hay unos botones, hay unas vesículas. A esas vesículas le llaman el botón sináptico. ¿Para qué sirve el botón sináptico? Es que el botón sináptico libera unas sustancias químicas que permiten estimular, excitar a la otra neurona. Esas sustancias químicas son los neurotransmisores. Entonces, ¿de dónde salen los neurotransmisores? ¿De dónde se liberan? Del botón sináptico. ¿Y a quién estimulan? A la siguiente neurona, para que la señal se transmita. Y así se transmite la señal. Así viaja la señal nerviosa. Y ese proceso se va a conocer como sinapsis, que lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Pero para eso está el botón sináptico, para liberar los neurotransmisores, que son sustancias químicas que estimulan a la siguiente neurona. Esa es la función de las neuronas, transmitir la señal nerviosa. Pero hay otras células del tejido nervioso que tienen otra función. Esas células son las neuroglias. Le llaman neuroglias, pero también las conocen como células de la glía. ¿Ya? Células de la glía. Su función no es transmitir la señal, tienen otra función. Por ejemplo, ¿cuáles son las neuroglias o células de la glía? Los astrocitos. Función de los astrocitos, nutrición. Le dan soporte y nutrición al tejido nervioso. Los oligodendrocitos. Función de los oligodendrocitos, formar la vaina de mielina. Pero, por si acaso, en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos forman la vaina de mielina. Pero en el sistema nervioso periférico, quienes forman la vaina de mielina son las células de Schwann. En el periférico, las células de Schwann forman la vaina de mielina. En el central, los oligodendrocitos. Las microglias tienen por función defensa, la defensa del tejido nervioso.
Y las células ependimarias, su función es tapizar cavidades. Tapizan cavidades. Estas son las células de la glía o neuroglias. No tienen por función transmitir la señal nerviosa. ¿Quiénes transmiten la señal nerviosa? Las neuronas. ¿No es cierto? Las neuronas. ¿Ya? Estas transmiten la señal. Y estas tienen otras funciones diversas, ¿no? Nutrición, formar vaina de mielina, defensa o tapizar cavidades. Pero tanto neuroglias como neuronas forman parte del tejido nervioso. ¿Ya? Forman parte del tejido nervioso. Bien, eso es lo que teníamos que ver ahora. ¿Ya? Ese es el capítulo de histología. Y a ver, les dictaré las claves. ¿O se las escribo? ¿Sí? Entonces les voy a escribir las claves de su ejercicio de esta semana. Recuerden que el examen es la próxima semana hasta la clase de ahora, ¿no? Entonces, a ver, las claves serían la pregunta 1, la respuesta es la alternativa A. La pregunta 2, la respuesta es la alternativa B. La pregunta 3, la alternativa C. La pregunta 4, la alternativa D. La pregunta 5, la alternativa D. La pregunta 6, la alternativa E. La pregunta 7, la alternativa D. La pregunta 8, la alternativa C. La pregunta 9, la alternativa A. La pregunta 10, la alternativa E. La pregunta 11, la alternativa B. La pregunta 12, la alternativa B también. La pregunta 13, la alternativa E. La pregunta 14, la alternativa C. Y la pregunta 15, la alternativa E. ¿No? La alternativa E. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahí nos quedamos. ¿No? Muchas gracias. Ahí.